hermanos, feliz día del Señor. Tener esperanza es algo propio del ser humano. Pero al hablar de la esperanza es bueno hacer algunas consideraciones en relación a cómo se usa el vocablo a nivel popular. Usualmente, al mencionar esperanza, viene a nuestra mente un deseo, un estado de ánimo, algo bastante subjetivo que anhelamos y que parece que puede ser posible. Inclusive, hay quienes han trabajado sobre este tema y nos proponen que tengamos pensamientos positivos, como si tuviéramos un poder mental especial para atraer lo que deseamos en esperanza. Esto raya más en la parapsicología y en la incertidumbre, en la superstición, que en lo real. Inclusive, en el medio evangélico, en el medio eclesial, se ha llegado a filtrar con aquella moda del yo declaro, del yo decreto. Casi estamos transportando a la iglesia lo que adolescentes y jóvenes llaman una buena vibra para que las cosas resulten y se den de acuerdo a lo que queremos. Yo, más allá de esto, opino, observando la sociedad, que creo se mueve entre dos extremos con un amplio abanico. Y estos dos extremos serían, uno de ellos, quienes se instalan en la fe del progreso inexorable de la humanidad. Hay un optimismo, casi que están a punto de entonar fraternidad, igualdad y solidaridad como en la Revolución Francesa, pues. Es un optimismo en un trascender global sin trascendencia, bastante usado en la retórica de los líderes sociales. Optimismo en el futuro. Quisieran sembrarlo, fomentarlo, regarlo, cuidarlo, a través de los medios de comunicación. Sin embargo, observo que esas frases, esas expresiones, esos mensajes de fe en el progreso inexorable de la humanidad, es un mensaje bastante impersonal. Y en el fondo, cuando revisamos a estos mismos pregoneros, les observamos que viven un pragmatismo individualista, no muy consono con el buenismo que aseguran existe en la humanidad. De hecho, hermanos, en el siglo pasado, George Moltmann, un teólogo protestante europeo, ya en la presencia del Señor, llamado el teólogo de la esperanza por mucho de su trabajo, de su producción, llegó a advertir a Europa que eso del progreso indetenible del mundo moderno no es más que un mito. Es un mito que se vende y se vende porque agrada comprarlo, agrada tenerlo como para tener empuje en la vida. Así que, por un lado, un extremo optimista, humanista, en el progreso y en el bienestar futuro. Una esperanza de ese tipo existe, por lo menos en la retórica que escuchamos. Del otro extremo, cantidades de hombres y mujeres que prefieren instalarse en lo que los mismos teólogos han llamado las certezas cortas. Es decir, son discípulos del escepticismo,
de la sospecha en todo mensaje a futuro, no confían en las ofertas que se hagan por los medios de comunicación y de parte de los líderes de las distintas esferas del quehacer humano. Son herederos del existencialismo, casi del nihilismo de comienzo del siglo pasado. Prácticamente uno cuando conversa con ellos a nivel de cafetín o en una reunión en casa, les ve como instalados en lo que aquellos llamaron el teatro del absurdo. Pero sufren, padecen una desesperanza. Sin embargo, no se pueden quedar al borde de un suicidio existencial. Y entonces, hermanos, lo que observamos es que en estos escépticos que desconfían, que no tienen esperanza a futuro, se entregan a un hedonismo presentista, es decir, a un comamos y bebamos, que mañana al fin y al cabo moriremos, no habiendo mañana a disfrutar al máximo el presente, haciendo lo que me gusta y llevándome por delante a quien sea. En el fondo, este forma parte de ese segundo extremo. No creen en nada ni en nadie, no creen en el futuro. Si estuvieran en tiempos del Dante Alighieri, estarían dispuestos a colgar en el planeta Tierra aquel cartel, aquella inscripción que estaba a las puertas del infierno. Y leo al Dante Alighieri: «Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza». Luego, en medio de ese abanico que a veces no es tan amplio, a veces es un poco más estrecho, a veces ni siquiera sopla, la mayoría de nuestros conocidos y a veces nosotros mismos nos entregamos a muletillas verbales que son prácticamente vacías de contenido. Es aquello de la esperanza es lo último que se pierde. No hay que perder la esperanza. El que espera, desespera. Recurrimos a un refranero gastado que a veces es mejor no decir nada, porque ahí no se está prácticamente añadiendo nada sustancial. Miren, Jorge Luis Borges, Nobel de Literatura argentino, en su tiempo escribió: «Uno aprende a construir todos los caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad». Jorge Luis Borges, el invidente premio Nobel. Lo cierto, hermanos, es que quiero dejar sentado en esta introducción que el vocablo esperanza tiene una alta carga de inseguridad, de incertidumbre en la forma en que nosotros lo usamos y muchos otros también. Y sin embargo, como miembros de la Iglesia de Jesucristo y llevando el mensaje de la Sagrada Escritura, tenemos que recordar cómo la palabra de Dios enaltece como virtudes teologales la fe, la esperanza y el amor. Repito, la fe, la esperanza y el amor. Y ahí quiero levantar en esta mañana la pregunta: ¿cuál es nuestra esperanza cristiana? ¿En qué se diferencia nuestra esperanza de las esperanzas humanas? ¿Hay diferencia? ¿Qué dice la palabra? Hermanos, las esperanzas humanas tienen un problema, y es que dependen de muchos factores. Nosotros las necesitamos para poder avanzar, para poder trabajar, para poder vivir. Bueno, pero casi siempre tenemos que caer en esperanzas más o menos cortoplacistas, porque si no, hay agentes libres que nos las pueden cambiar. Nosotros no tenemos el control sobre el futuro.
no tenemos el control sobre las esperanzas humanas. Hay otros que están hasta compitiendo por las mismas esperanzas nuestras, y en sentido quizá contrario. Y es cierto que algunas esperanzas, bien trabajadas y con ayuda y con lógica, pues se cumplen. Y qué bueno, las necesitamos. Sí, pero, hermanos, cierto que también, luego de que se hayan cumplido, con el pasar del tiempo, se va desvaneciendo el efecto eufórico que trajeron cuando se cumplieron. Es decir, surgen otras esperanzas quizá que las desplazan, o ellas mismas se hacen víctimas de la rutina y ya no dejan de entusiasmarnos mucho. Y como al fin y al cabo ya las hemos visto cumplidas, dejan de ser esperanza, porque ya no hay por qué esperarlas. Yo quiero sentar de entrada algo que va a ser importante para nuestra reflexión bíblica, y es que las esperanzas dependen, y dependiendo de lo que dependan, eso valen. Por lo tanto, nuestra esperanza, según la palabra de Dios, según la Escritura, según la voluntad de Dios para nosotros sus hijos, nuestra esperanza descansa, depende de Dios. Esto va a ser central en el mensaje de esta mañana. Hermanos, quiero recordarme a mí mismo que no somos huérfanos. Tenemos un buen Padre Celestial que cuida de nosotros y que provee para nosotros fe y esperanza. Son virtudes que Él nos da, virtudes teologales. Como hijos de Dios, también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de esa esperanza que está anclada en Dios, sostenida en Dios, dependiente de Dios, quien no cambia, quien no muta, quien no miente, quien es fiel y nos ama. Así que nuestra esperanza se diferencia de las otras esperanzas en que depende exclusivamente del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y buen Padre Salvador. Voy a leer como texto base para nuestro sermón 3 versículos de carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. En Reina Valera contemporánea leo para ustedes. También nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo, y esperarlo con paciencia. Hermanos, en estos 3 versículos, la misma raíz, en verbo o en sustantivo, esperar o esperanza, aparece nada menos que 7 veces. Luego es importante. Es importante recordar que esperanza y esperar están como un binomio, van juntos, esperar y esperanza. Hermanos, toda esperanza nos refiere a futuro. Pero ¿a qué futuro nos refiere la esperanza de la palabra de Dios? Al futuro soteriológico, hermanos. Voy a dejarme de palabras enredadas. Al futuro de nuestra salvación. La esperanza a la que se refiere el Nuevo Testamento en más de 50 momentos en que menciona el vocablo elpis, que en griego es esperanza de salvación y vida eterna, hermanos. Yo quiero que esto lo interioricemos más de lo que ya lo sabemos y creemos. Hermanos,
la frase central de estos 3 versículos para hoy en la mañana, la que quiero con la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo de Dios que quede en cada uno de nuestros corazones es esta: con esa esperanza fuimos nosotros salvados. Con esa esperanza fuimos salvos, dice Reina Valera 60. Con esa esperanza fuimos salvados. Noten por favor el participio pasado. Hermanos, está hablando de un hecho cumplido. Fuimos nosotros salvados, fuimos salvos. Ya estamos salvados. El asunto es que no se ha manifestado totalmente nuestra salvación. Solamente parcialmente la hemos podido ver. Hay parte que vemos y disfrutamos de esta salvación. Fuimos elegidos por el Padre. El Hijo nos justificó con su muerte en la cruz del Calvario. Hemos nacido de nuevo por la acción del Espíritu Santo de Dios. Nos ha sellado como propiedad suya. Hermanos, esto ya son hechos, son primicias del Espíritu, que ya no pertenecen a la esperanza. Son hechos cumplidos. Pero aquí insiste en que con esa esperanza fuimos salvados. No dice salvados parcialmente. No dice salvados en parte. No dice un poquito salvos. No. Fuimos ya salvados. Lo que pasa es que hay parte aún no visible de esa salvación que está completa para nosotros, disponible. Me fui a la Real Academia de la Lengua a ver qué hablaba sobre esperanza y ciertamente su primera acepción es la que usamos todos al hablar. Es un deseo cuando vemos que está posible algo que deseamos y entonces esa es esperanza, ¿no? Pero más adelante el diccionario dice lo siguiente, abro comillas, lo leo textualmente. En el cristianismo, la esperanza es una virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Amén por el que puso esto. Porque esa es la esperanza cristiana. Depende espera porque confía, porque Dios habrá de otorgar los bienes que ha prometido. Dice genéricamente los bienes. Pero hermanos, vamos a leer el texto para ver de qué se trata en concreto lo que nuestra esperanza encierra. La primera parte dice, también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Punto. Aquí está afirmando 3 cosas. Primero, que tenemos las primicias del Espíritu. Ya es un hecho, lo tenemos en tiempo presente. Tenemos las primicias del Espíritu, el nuevo nacimiento, hermanos. Hemos nacido de nuevo porque hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios a una nueva vida, nueva criatura somos, nuevos somos, hombres y mujeres nuevos. En nosotros ya se ha dado lugar la resurrección de nuestro espíritu, que antes estaba muerto. Así que hemos nacido de nuevo y tenemos las primicias del Espíritu. Pero cuando se menciona la palabra primicias, evidentemente se nos está advirtiendo que hay un lapso de tiempo entre lo primero y lo postrero. En términos de agricultura, pues hay primicias y luego hay la cosecha final, la postrera. Hermanos, las primicias garantizan lo postrero, pero entre el uno y el otro nos toca esperar. Y es que estas 2 palabras van juntas, hermanos. Solo podemos esperar
la esperanza. El pasado no lo esperamos, el presente tampoco. Esperar y esperanza tienen la misma raíz etimológica. Claro, es lógico, pero esto nos da lugar a algo un tanto incómodo, y es que nosotros vemos como nuestro cuerpo se va deteriorando y nuestro hombre interior va creciendo en madurez, se va desarrollando, se va apareciendo, se va forjando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces hay una especie de desfase. El hombre interior va creciendo espiritualmente porque ya nació de nuevo. Y nuestro cuerpo se va deteriorando cada vez más y va hacia la muerte. Esto es lo que en teología se llama una tensión entre el ya y el todavía no. Esa tensión la sufrimos y es normal que la suframos y que el espejo nos lo recuerde, o la visita al médico o al tanatorio. Sí, hay una tensión entre el ya y el todavía no. Pero hermanos, recordemos la frase central. Con esa esperanza fuimos salvados, totalmente salvados, Nuestra salvación está completa, solo que no la podemos disfrutar completa ya, ni la podemos ver realizada por completo ya, pero está completa, hermanos, porque el pago del rescate se pagó por completo. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús lo exclamó: consumado está, la deuda está pagada, pagada por completo, por completo. El rescate ya fue pagado, la redención está consumada. Y me llama la atención que en el texto que tenemos aquí dice que tenemos las primicias del Espíritu, ese nuevo nacimiento, que estamos esperando, y yo sé que esperar no nos gusta, pero ¿qué esperamos? Dice el texto: la redención de nuestro cuerpo. Así que la esperanza está vinculada estrechamente no a algo espiritual. No, el espíritu va a volver a Dios, que fue quien lo dio. Esto es un hecho. El asunto está en que está vinculada a la redención de nuestro soma, porque en griego ahí me encantó ver que lo que Cristo logró en la cruz del Calvario y lo que logró el Espíritu Santo resucitando al Hijo en la tumba y dejando la tumba vacía, fue que nuestro cuerpo que nos va a ser dado en la resurrección será soma. Nuestro cuerpo será redimido y esa redención de nuestro cuerpo ya fue pagada. Y fue pagada para que nuestro cuerpo ya no fuera más como el de ahora, que se parece al primer Adán, cuerpo sarc. No, es para que se parezca al del segundo Adán, que es superior al primero, al de Cristo Jesús, al celestial, cuerpo soma. Soma neumáticos, lo llama el apóstol Pablo cuando escribe. Hermanos, nuestra esperanza, por lo tanto, título que le hemos dado al sermón, nuestra esperanza tiene que ver con nuestra corporeidad celestial. Aquí dice que tiene que ver con la redención de nuestro cuerpo. Nuestra esperanza es que tendremos cuerpo con identidad en eternidad en la presencia de Dios. Que nuestro espíritu, que lleva nuestra identidad, será revestido con una nueva corporeidad. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios habla de cuerpo celestial, cuerpo angelical, cuerpo glorificado. Llámelo como fuere, es la materia viviendo en modo espíritu, lo que habremos de experimentar, porque nuestra esperanza tiene, hermanos, y esto escríbanlo por favor, recuérdenlo, mis amados hermanos, nuestra esperanza tiene un carácter trascendente. Así que cuando estamos
ya avanzados en edad, hablo como los ancianos de la iglesia también, cuando estamos con canas, con dolores, con problemas de laboratorio, médico a cada momento, o cuidado que a veces, por desgracia, estas desventuras cortan la vida más temprano, hasta en niños, en jóvenes, adolescentes, pero lo usual es que al avanzar en edad, pues nos vayamos sintiendo cada vez más deteriorados. Sí, porque la tienda se va desbaratando, la tienda de campaña. Hermanos, el apóstol se cuida de escribirle a la iglesia de Corinto, por lo tanto, en estos términos. Miren bien, hablando de la esperanza. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Primera de Corintios 15, 19. Dice que nuestra esperanza en Cristo no es únicamente para esta vida. Evidentemente para esta vida también es. Desde ya disfrutamos de esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero es que no es únicamente para esto. Si fuera únicamente para esta vida, somos los más desdichados de todos los hombres. Yo diría que somos iguales a todos. Vamos al final de la catarata y nos espera la náusea, el naufragio, la nada, la extinción. Hermanos, nuestra salvación, y gracias a Dios por ello, es holística. Nuestra salvación toca y toma nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Seréis pescadores de hombres, de antropos. No estamos predicando para salvar almas, estamos predicando para salvar hombres y mujeres completos, alma, espíritu, cuerpo, todo tú, tu identidad, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie lo va a poder borrar de allí. Fue escrito con la sangre de Cristo. Estás sellado por el Espíritu Santo de Dios. Eres propiedad de Dios, como decía uno de los patriarcas del comienzo del segundo siglo. Llegado allí, seré de verdad hombre. Hombre total, completo en la presencia de Dios. Hermanos, el Salmo 48, escrito por David, dice así: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bonito. Él nos guiará aún más allá de la muerte, porque Él nos ha amado con amor eterno y Él es nuestro Dios eternamente, para siempre. Es una redundancia propia del canto. Dice, Él nos guiará, nos conducirá más allá de la muerte. Así que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, hermanos, los que morimos en Cristo, dormimos en Cristo. Por lo tanto, nuestra tristeza no es como la tristeza de los que no tienen esperanza, escribe el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, porque sabemos que si dormimos con Él, resucitaremos para vida eterna. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza no contempla, por lo tanto, la extinción, esa agonía que se hunde en un final, en una aniquilación, en ese límite supremo. No, hermanos, no. Nuestra esperanza descansa en Dios, descansa en Jesucristo. Ese Jesucristo que dice en el último libro de la Biblia, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis: he aquí, yo soy el que vive, el que estuve muerto. Yo estuve muerto, pero ahora vivo y vivo para siempre, y tengo en mis manos la llave del imperio de la muerte. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese es la clave, en quien descansa nuestra esperanza.
nuestra esperanza. Él tiene el poder, Él tiene la llave de entrada y la llave de salida, la llave del imperio de la muerte. La tiene nuestro Señor, nuestro amante Salvador. ¿Cómo continúa? Continúa con el texto con la frase central, porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Hermanos, con esa esperanza fuimos salvados. Recordémoslo, por favor, con esa esperanza fuimos nosotros salvados. Hermanos, esa esperanza, si hay algo que la caracteriza, no solo es la certeza, es la continuidad. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y el que comenzó esta obra en nosotros no va a dejar que una parte nos toque a nosotros a solas, a nuestra buena ventura y a nuestra mala naturaleza, para que naufrague. El que comenzó la obra la va a llevar hasta su final, nos va a llevar a su presencia. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no tenemos que perseguir nuestra esperanza. Nosotros no tenemos que angustiarnos por ganarnos esa esperanza de la glorificación eterna en la presencia del Padre. Hermanos, esa esperanza viene a nosotros porque no depende de nosotros. Está en pasivo. Hemos sido salvados en esperanza. La esperanza ya vino a ti, vino a mí, está lista para ser manifestada a su debido tiempo. Ya fuimos salvados. En el Salmo 71 escribe el salmista: tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza. Fíjense cómo entra en una relación personal, le tutea. Tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me has sacado de las entrañas de mi madre y para ti será siempre mi alabanza. Noten todos estas expresiones: tú me has dado seguridad, tú eres mi Dios, desde el vientre de mi madre tú me has sostenido continuamente. Es todo en gratitud, en reconocimiento de que Él desde siempre, desde las entrañas de nuestras madres, nos ha llevado, nos ha sostenido. Y por eso el salmista dice: para ti será siempre mi alabanza. Salmo 71, versículos 5 y 6. Nosotros le alabamos a Él, hermanos, por lo que Él es y por lo que nos hizo suyos. Por lo que Él es, pero también porque nos ha hecho hijos suyos. Así que no nos avergoncemos, hermanos, en conversaciones, en momentos que tengamos de reunión, en decir que nuestra esperanza es una esperanza celestial, que depende de Dios y por eso estamos confiados en que nada la hará caer, no se va a derrumbar a medio camino, no depende de nadie. Nuestra esperanza es segura. Segura, ¿por qué? Por su ser. Él es fiel, por su plan de salvación, por su promesa. Hemos cantado un himno: las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Es que así lo sentimos, así lo creemos. Sus promesas, Él lo ha prometido. Son palabras del Señor cuando nos dice: el que cree en mí no morirá eternamente. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, leo para ustedes. Escribe el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esperanza viva,
para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. La salvación, hermanos, completa, está lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Hermanos, una esperanza viva, la llama el apóstol. Dice que es mediante la resurrección de Jesucristo. Dice que ya está lista, no está por hacerse, no depende de. Está lista para ti, para mí, esperándonos. Ya está lista, completa esa esperanza, y se está refiriendo a una herencia incorruptible, cuerpo incorruptible, incontaminado, cuerpo incontaminado, imperecedero, cuerpo eterno. Está refiriéndose justamente a nuestra corporeidad. Eso ya está listo, no está en proyecto, en diseño, en la planta del desarrollo. Hermanos, está lista, pero ¿para qué? Para que la notemos, para que la veamos. Pero ¿cuándo la podremos ver? Cuando sea manifestada, cuando llegue el momento final. ¿Cuándo será esto? Evidentemente, después de nuestra muerte. Después de que dejemos este plano de vida, este plano existencial. Entonces, nuestro espíritu pasará a la presencia de Dios. Y cuando el Señor Jesús regrese, todos resucitaremos a una nueva vida. Y cuerpos nuevos nos serán dados para revestir nuestro espíritu. Lo que nos toca, hermanos, es esperar, esperar, esperar y esperar confiados. En Romanos capítulo 15, carta del apóstol, se atreve a llamar a Dios, lo leo para ustedes, dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es eso. Mi intención al traer palabra de Dios para ustedes, amados hermanos, hijos de Dios, es que recordemos que nuestro Dios es el Dios de la esperanza y que por eso Él nos ha de llenar de gozo, de paz y de fe. Esto es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Ahí van incluidos. Dice, para que rebosen de esperanza. No para que vivamos como huérfanos perdidos en la arena de la suerte buena o mala, de la brisa que sople. No, hermanos, no andamos a la deriva. Para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque quien nos ha dado esta esperanza tiene poder. Si no, sería tan solo una buena intención, un Dios bien intencionado. No, este es el Dios que tiene poder, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder, hermanos, pero también recibiremos poder para disfrutar desde ya, rebosar como ese manantial que brota de adentro por el Espíritu Santo de Dios. Disfrutemos desde ya esta esperanza de vida eterna, esta esperanza que no caduca, que desde ya es en nosotros una esperanza viva. Así que cuando llegue, por supuesto, el desahucio de la ciencia, así decidí escribirlo ayer, cuando los médicos nos digan, Víctor Cuadra, ya no hay más que hacer. Cuando naufrague ya mi propia voluntad de vivir, porque quiero seguir viviendo, y se me diga, ya no más, no hay más. Pues sí hay más, porque en ese momento la fe auxilia a la esperanza. Y por eso el apóstol en la carta a los Corintios las puso juntas. He aquí que la fe, la esperanza y el amor, ¿recuerdan? Pero por supuesto llega un tiempo y llegará, hermanos, en que ya la fe
no será necesaria. Y la esperanza tampoco, porque ya no tendremos que esperar nada. Ya estaremos en gloria, completos en la presencia de Dios. Y solo nos quedará el amor, que nunca dejará de ser. En esta fe, esta esperanza, hermanos, insisto, no es para la inmediatez, no es para esta tarde y mañana, es para la eternidad. Esa es superior, hermanos, no la podemos cambiar, es superior. Hemos cantado, por fe veremos a nuestro Dios, con el plan que Él trazó en la eternidad, sin improvisaciones, sin sorpresas. Somos salvos para siempre. Parafraseando a don Miguel de Unamuno, oh Cristo del Calvario, hiciste de tu muerte nuestra madre, porque resucitaste el tercer día y con Él resucitaremos nosotros también. Termina el pasaje y termina el sermón con un pero que pone el apóstol. Dice, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Paciencia que por lo general no tenemos, nos cuesta, pero es fruto del Espíritu Santo. Y en realidad el vocablo griego ahí dice es resistencia, aguante, upomoné. Dice, tenemos que esperar aguantando, hasta que el tiempo llegue, hasta que el momento llegue, y aguantar, porque vendrá. Hermanos, en la vida tenemos momentos altos y momentos bajos, momentos intermedios. Hay momentos felices, momentos en que disfrutamos, nos gozamos desde ya la vida nueva en Cristo Jesús. Y hay que disfrutar la vida abundante aquí en el mundo, sí. Pero llegan momentos en que las cosas se estrechan y hay nubarrones y el horizonte se angosta. Y bueno, en esos momentos nos toca aguantar, resistir, recordando que nuestra esperanza está en manos de Dios, nuestro Padre Celestial. Yo quiero terminar leyendo de la carta pastoral del apóstol Pablo a Tito una pequeña frase. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Tito 1:2. Y la repito, nuestra esperanza es la definición. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, en quien no hay sombra de variación, ya había prometido desde el comienzo del tiempo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Hermanos, por eso el apóstol Pablo nos dice en esta mañana, desde varios textos del Corpus Paulino encontramos, gozaos en el Señor, gozaos en la esperanza, gozaos. Una vez más le dice a los filipenses, regocijaos, insiste, gocémonos desde ya, disfrutemos la vida desde ya, dándole gracias a Dios. Y cuando llegue el momento de pasar, recordemos que Él nos guiará hacia la consumación de la esperanza en la eternidad, en su presencia. Démosle gracias al Señor por esta gran salvación. Padre, gracias.